cartílago hialino, mire, porque la tráquea tiene cartílago hialino. Músculo liso, vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Todo eso se va a diferenciar del mesenquima. Eso es proceso de diferenciación, que las células cambian de forma y adquieren una función específica. ¿Cuáles células cambian de forma y adquieren función específica? ¿Cuáles? ¿Cuáles, señorita? No, las mesenquimatosas. Entonces, cuando yo le pregunte cuáles son los derivados mesenquimatosos que forman la tráquea fetal, ¿qué me va a poner? Tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, cartílago. ¿Usted ha comprendido? Entonces, las células que se diferencian hasta ahora no entienden. Ya acabamos el semestre, pasó un año, un semestre ya tenemos semestre y medio. Hasta ahora no entiende lo que es diferenciación. ¿A partir de qué se diferencia? A partir de un tejido indiferenciado. Un tejido indiferenciado se va a diferenciar. ¿Y cuáles son los tejidos indiferenciados? El endodermo, el ectodermo, el mesodermo. Por favor. ¿Y al mesodermo cómo se lo llama? Mesénquima. Entonces las células mesenquimatosas son las que se diferencian. Si usted no tiene esos conceptos muy claros, no entiende, está aprendiendo de memoria. Y no es de aprender de memoria, aquí es de aprender razonando. Entonces dice la diferenciación a partir del endodermo o el mesénquima esplágnico. Entonces, ¿qué quiere decir? Por eso le preguntaba a la señorita. ¿A partir de qué? ¿Cuál es el tejido indiferenciado? ¿El endodermo o el mesénquima esplágnico? Porque a partir de esto se van a formar los tejidos diferenciados. Por favor. Ahora, la tabicación traqueoesofágica, eso ya lo vimos. Que se forman dos repliegues laterales entre el esófago y lo que es la región laringotraqueal y el divertículo respiratorio o laringotraqueal. El objetivo es separar los dos, porque en etapa inicial los dos tienen amplia comunicación. Esto ya vimos de tabicación traqueoesofágica, ya vimos cuando vimos el aparato digestivo. ¿En qué momento estudiamos qué cosa? Esófago. Entonces volver a repetir, ver, entre el divertículo laringotraqueal y el intestino anterior. ¿Qué va a formar el intestino anterior? Va a formar el esófago. ¿Qué va a formar el divertículo laringotraqueal? Su nombre está indicando la laringe y la tráquea. Por consiguiente, ahí va a aparecer el desarrollo anormal de ese divertículo. ¿Qué va a formar? El desarrollo anormal de ese divertículo, ¿qué va a formar? Una 3. La 3 esofágica, ¿estás seguro? Puede formar la 3 Una esofágica, estenosis también. pero lo que más va a formar es la fístula traqueoesofágica. Puede ocasionar estenosis cuando el tabique se va más hacia atrás. Sí, cierto es. Pero cuando no desarrolla normalmente ese tabique, queda una comunicación entre las dos estructuras, entre lo que es el divertículo laringotraqueal y el intestino anterior. Y eso se llama fístula traqueoesofágica. Yo le puedo preguntar, porque usted tiene que dar anomalías también. La falta de desarrollo de la tabicación traqueoesofágica provoca o el tabique que se va a formar entre el divertículo laringotraqueal y el intestino anterior, laringotraqueal y el intestino anterior, provoca una comunicación entre las dos estructuras que se llama como fístula traqueoesofágica. Bien, y luego la dicotomía. La dicotomía es un proceso mediante el cual una estructura tubular origina dos por gemación
Mire, aquí tenemos el divertículo tráqueo-esofágico, vea, intestino anterior, y este es el divertículo tráqueo-esofágico, que se comunica ampliamente con esto que es el segmento caudal del intestino anterior, vea. Este es el segmento caudal del intestino anterior. Entonces, mire, acá está la faringe, esto es la faringe, y aquí para acá es faringe, esto es faringe, esto es intestino anterior, segmento caudal, y este es el divertículo tráqueo-esofágico. Entonces hay una amplia comunicación entre los dos, y realmente hay un solo orificio aquí, que conecta con los dos, un solo orificio. El feto tiene dos orificios, uno que corresponde al esófago y otro que corresponde a la tráquea y a la laringe. Y para que ocurra esto, tiene que formarse aquí un tabique, ¿ver? Que crece aquí así. Y al formarse ese tabique, aquí se forma un orificio y acá se forma otro orificio. Este corresponderá al esófago, mientras que este a la laringe y tráquea. ¿Está comprendido? Eso es tabicación tráqueo-esofágica. La dicotomía es un proceso mediante el cual la parte distal o terminal del divertículo tráqueo-esofágico va a originar dos estructuras tubulares. Una es esta. Entonces, con la dicotomía que hace el divertículo tráqueo-esofágico, ¿qué se va a formar, señorita? Haga silencio, ¿qué se van a formar? Los pulmones no. Los bronquios. Las yemas pulmonares, estas se llaman yemas pulmonares o yemas bronquiales. ¿Por qué se llamarán estas yemas bronquiales? Porque formarán los Porque de bronquios ahí se van a principales. formar los bronquios principales. Estos se van a llamar en el feto bronquios. En el embrión se llaman yemas bronquiales o yemas pulmonares. Y se llaman yemas pulmonares porque este es el primodio para formar los pulmones. Estos son los primodios para formar los pulmones. Entonces yo le pregunto, ¿a partir de qué se van a formar los pulmones? De las yemas bronquiales. Las embrionarias. Yemas bronquiales. O yemas bronquiales. ¿A partir de qué se va a formar la laringe y la tráquea? A partir del divertículo laringotraqueal. Este es divertículo laringotraqueal, vea, hasta aquí. Pero estas son yemas pulmonares o yemas bronquiales. ¿Está comprendido? Esos van a formar los bronquios principales o bronquios pulmonares también llamados. ¿Por qué se llaman así? Porque de aquí se va a formar esto, vea, esto de aquí, esto, y aquí se va a formar esto. ¿Está comprendido? Ustedes están haciendo disección. Y en la disección ustedes tenían que haber identificado la laringe, la tráquea, los bronquios principales, los pulmones, y uno de los pulmones, disecar el árbol respiratorio. ¿Y de qué está constituido el árbol respiratorio? Lo que vimos ayer. Aquí pusimos pulmones, abrimos un paréntesis o una llave y ahí pusimos bronquios de tres tipos, Secundarios. bronquiolos de dos tipos, sacos alveolares y alveolos. Eso hay que ir disecando. Que por lo menos se vean los bronquios secundarios, que por lo menos se vean los bronquios terciarios. Y para eso hay técnicas, pero como nadie se ha acercado a averiguar. Bien, estas son las yemas pulmonares. Mire, que el divertículo laringotraqueal tiene dos tipos de mesénquimas. Esta parte de aquí lleva el mesénquima del cuarto y sexto arcos faringios, mientras que esta parte de acá lleva el mesénquima del intestino anterior. Vea, este es el mesénquima del intestino anterior. Este es llevado acá. Eso quiere decir que si del divertículo laringotraqueal se va formando las yemas también tienen dos tipos de tejidos. Uno es el endodermo y otro el mesénquima extradermo. Y si esto va a formar el pulmón,
Eso quiere decir que el pulmón deriva de dos tejidos, uno del Endodermo, endodermo y otro del mesénquima mesénquima esplánico. Entonces, todas las estructuras que usted encuentra en el pulmón, todo el pulmón, incluido esta línea, ¿qué está representando esa línea? La pleura visceral. Esto es pleura visceral, ¿verdad? Y todo el árbol respiratorio deriva de esto, tanto del endodermo como del mesénquima. ¿Qué va a formar el endodermo dentro de los pulmones? ¿Qué va a formar? El epitelios. Epitelios, epitelios, epitelios. De dos tipos, tanto de redes como de alveolar. Por favor, si eso nos dice el digestivo. ¿Y qué va a formar? ¿Qué va a formar? ¿Qué va a formar el mesénquima? Todo el resto de tejidos que tienen los pulmones. ¿Qué tiene? Tiene capilares, tiene cartílago, tiene musculatura lisa, tiene tejido conjuntivo, vea, todo eso tiene. Y tiene pleura visceral. Entonces yo le puedo decir, enumere las estructuras pulmonares de origen mesenquimatoso, es decir, de origen mesodérmico, o que derivaron del mesénquima esplánico, punto. Esa vale 5 puntos, tiene que poner 5. 1, Pleura. vasos sanguíneos. 2, vasos linfáticos. 3, Tejido conectivo. 4, Cartílago. cartílago. Musculatura 5, lisa. musculatura lisa. Y 6, Pleuras. pleura Vísceras. visceral. ¿Qué está comprendido? Bien, entonces por eso dice, pero aparte de la dicotomía del divertículo laringotraqueal, no solo sirvió para formar los bronquios principales o las yemas bronquiales, sirve también para formar qué cosa, señorita, ¿qué más ve usted ahí? Usted ve los bronquios principales, las yemas bronquiales, ¿qué más está viendo? La carina. La carina, este se llama carina. Justo el ángulo que forman los dos yemas. Pues yo le voy a tomar eso también. Le voy a tomar. La dicotomía entonces sirve para formar las yemas pulmonares y la carina. ¿Qué vamos a poner aquí? No hay ningún problema. Bien. Entonces la carina está ahí. Bien, vamos a seguir adelante. El endodermo detuvo la misma enfermedad sin diferencia en el periodo de revestimiento y glándula relatal. Eso es diferenciación. O sea, estamos viendo ahora lo que ocurre. ¿Qué pasó por diferenciación? El mesénquima va a formar todo esto. Incluido. ¿Dónde está? El epitelio forma, que dice, adyacente al epitelio forma cartílago, tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, linfáticos, la musculatura lisa. ¿Está comprendido? ¿De qué? De la tráquea. El extremo distal del tubo laringotraqueal crece y por dicotomía origina los yemas bronquiales o pulmonares. ¿Y qué más? La carina. La carina. Las yemas de origen endodermo mesenquimatoso, las yemas de origen endodermo mesenquimatoso. Quiere decir esto, que tienen endodermo y tienen qué cosa? Mesénquima. Siga leyendo, señor. Yemas de origen endodermo mesenquimatosas crecen en los canales pericardio-peritoneales. Crecen en los canales pericardio-peritoneales. ¿Qué son esos canales pericardio-peritoneales? ¿Qué Usted, están? señorita. ¿Cuáles son los canales pericardio-peritoneales? Los canales pericardio-peritoneales corresponden al celoma intraembrionario. Al celoma intraembrionario. Mire, cuando nosotros tenemos tercera semana, yo tengo este que es el disco mesodérmico.
Visto un poquito de lado, este disco tiene esto. Vean. El mesodermo lateral se ha dividido en dos hojas. Una hoja somática, esta es hoja somática. Esta de aquí, vean. Esta es hoja somática, tanto en el un lado como en el otro lado. Recuerde que el mesodermo se divide en mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. Y el mesodermo lateral, por vacuolización, forma dos hojas. Una hoja somática y esta hoja que es la hoja esplánica. Y entre las dos hojas queda un espacio, vea, este espacio, que recorre todo el disco. Ese se llama celoma intraembrionario. Este se llama celoma intraembrionario. Este de aquí se llama celoma intraembrionario. Con los tratamientos, este celoma intraembrionario se transforma en los canales pericardio-peritoneales. Yo voy a dibujar acá. Este polo cefálico le voy a poner aquí y este polo caudal le voy a poner acá. Y entonces el canal pericardio-peritoneal es este. Este es el canal pericardio-peritoneal. Del un lado. O sea, ¿de dónde se formó este? De este de aquí. Ahora, el del otro lado va a formar este de acá. Vean, aquí hay un canal que es una cavidad. El canal pericardio-peritoneal es una cavidad. Tanto de izquierda como derecha. Por eso dice, los canales pericardio-peritoneales. Aquí tengo un canal pericardio-peritoneal y acá tengo otro canal pericardio-peritoneal. Está comprendido. Paola, ¿para qué sirve ese canal? ¿Qué va a formar el efecto del canal pericardio-peritoneal? Señorita, ya vimos el tejido, ya vimos cavidades corporales y mesentelios. Lo saben. Los canales pericardio-peritoneales van a formar las 5 cavidades corporales. Estos van a formar las 5 cavidades corporales. ¿Cuáles son las 5 cavidades corporales que usted tiene? ¿Cómo van a dar evaluación? A ver usted, señorita, ¿cuáles? Sí. Las cavidades pleurales, la cavidad pericárdica y las cavidades abdominales. Eso se va a formar de ahí. Pero para eso tiene que haber tabiques, tienen que formarse tabiques. Tiene que formarse el pericardio fibroso, que es este, vean. Ese es el pericardio fibroso. Y entonces, esta es cavidad pericárdica, donde está el corazón. Luego se va a formar el diafragma. ¿Dónde se forma el diafragma? Aquí. Y cuando se forma el diafragma aquí, este tubo peritoneal o canal peritoneal, porque es pericardio peritoneal. Todo esto es peritoneal. Se ha dividido en 4 cavidades. 1, 2, 3, 4. Este es pleural del un lado, pleural del otro lado, abdominal del un lado, abdominal del otro lado. Son 5 cavidades. 1, 2, 3, 4 y 5. Señores, ya van a dar evaluación, examen. ¿No tienen interés ustedes de estudiar? ¿A qué vienen? No es porque sean incapaces, no les da el deseo de estudiar, para no utilizar otro tipo de palabras que moleste a sus oídos. Por eso les digo, no tiene deseo. Yo si fuera el papá de ustedes no los mandaría a estudiar. Con esa irresponsabilidad, no. Esto ya vimos. Esto tenía que estudiar usted. Entonces, el celoma intraembrionario va a formar 5 cavidades fetales, porque estas son fetales. Esta es cavidad pleural, vea. Esta se llama en el feto cavidad pleural, esta se llama cavidad pleural, esta se llama cavidad peritoneal o abdominal, como dijo su compañera, cavidad abdominal o peritoneal.
La una se llama transcavidad de los epitrones, la otra se llama cavidad abdominal mayor. Eso ya vimos. ¿Cómo hacer que cada capítulo yo tenga que estar revisando? Entonces, ¿qué dice aquí? Las yemas de origen endodérmico mesenquimatoso crecen a los canales, crecen en, aquí es en, los canales pericardio-peritoneales. Aquí está la una yema, la una yema va a crecer acá y la otra yema va a crecer acá. Por eso que los pulmones crecen en la cavidad pericárdica del un lado y la cavidad pericárdica del otro lado. Si no, capaz que estudien así, como se les va a entregar esto, van a estudiar cómo está en los canales pericárdio-peritoneales. Entonces usted, para entender para entender solo esta fracción, usted tiene que entender eso, si no, no entiende nada, y todo es de memoria. Por eso le he preguntado, ¿cuáles son los canales pericárdio-peritoneales? ¿A qué corresponden? Son las cavidades embrionarias. ¿Y se forman cuándo? Luego de los plegamientos. Porque antes de los plegamientos es así, ¿no? Tiene forma así. Pero luego con los plegamientos se hace esto. Este es el celoma intraembrionario de tercera semana. Este es el celoma intraembrionario de cuarta, quinta, sexta semana. Porque luego empieza a formarse todas esas membranas que formarán los tabiques. Hay varios tabiques. Aquí hay que tiene que formarse el mediastín para dividir esta cavidad con esta, por ejemplo. Y usted ya sabe cuáles son las estructuras que participan en la formación del mediastín. ¿Cuáles son? La próxima semana van a examen. Usted cree que la biología lo va a estudiar en una sola noche, está equivocado. Son dos. El mesocéfalo ventral y las membranas pleuropericárdicas. No quiere estudiar. Bien, con la formación de las yemas bronquiales se forma la carina. Ya, eso ya lo vimos. Mira, aquí tenemos la tráquea. Esto, si no fuera tráquea, esto puede ser también laringe. ¿Por qué? Porque la laringe también deriva de dos líquidos. Uno, el endodérmico, y otro, el mesénquima mixto. Y recuerde que el mesénquima mixto tiene células mesodérmicas y células de las crestas neurales. Pero como es tráquea, ese mesénquima es mesénquima esplánico, vean, mesénquima esplánico. Y luego inicia el proceso de diferenciación. Esto es diferenciación. Hasta formar todas las estructuras que usted ve aquí. Esto es un corte histológico de tráquea. Cuando le dicen a usted, ¿dónde podemos hacer un estudio histológico de cartílago hialino? ¿Usted va a cortar qué cosa? Tráquea. Porque estos anillos traqueales que usted ve aquí, que están en proceso de formación, estos están en proceso de formación. Este es un anillo traqueal, que nace aquí, da la vuelta así y llega acá adentro. Está en proceso. Esto es cartílago hialino. ¿De dónde se originó este cartílago hialino? De esto. Por favor, ya es hora que lo vean. Estos anillos son incompletos, ¿no es cierto? En la parte dorsal no se fusionan, en la parte lateral y ventral se fusionan, pero en la dorsal no se fusionan. Y en la parte dorsal existe el músculo ¿qué? Liso. De aquí está, ¿ve? Aquí está formándose. Esto se va a fusionar con esto se va a fusionar, pero esto no se fusiona con esto porque aquí existe musculatura lisa. Esto es tejido conjuntivo. Esto más grande, ¿ve? El mismo que vimos hace rato. Aquí no ocurre utilización ni recanalización. No ocurre. Directamente se van a formar las glándulas ya. Aquí hay glándulas. Y aquí hay epitelio de revestimiento. Este es epitelio glandular para muestra. Mire, aquí. Ahí están los nombres. Es el mismo. Este es un esquema del anterior.
El divertículo laringotraqueal, lea señor. El divertículo laringotraqueal al inicio se comunica ampliamente con el intestino anterior. Posteriormente se separa gracias a la formación de los pliegues traqueosofágicos longitudinales y se fusiona y forma la pared del tabique traqueosofágico. Mire, ¿qué es lo que estamos indicando? Lo que digo sus compañeros es esto, que ustedes ya lo vieron en aparato de cocina. Aquí están los tabiques laterales, que luego se fusionan para separar. Ahí está representado por estos dos tabiques, por esta línea. Siga leyendo, señor. La tabicación traqueosofágica separa dos componentes tubulares, uno ventral, el tubo laringotraqueal, que es el primorio de la laringe, tráquea, bronquios y pulmones; otro dorsal, que es el primorio de la bucofaringe y el esófago. La tráquea y el esófago quedan incluidos en el mediastino. Bien. Mira, aquí tenemos. Este es el esófago. Y el tabique es este, que separa tanto la tráquea del esófago. Si no hubiera habido esta tabicación, habrá un conducto de comunicación entre estos dos. Fístula. Esa es la fístula traqueal. Vamos al desarrollo de los pulmones. Los pulmones van a desarrollar entre la 5ª semana y los 8 años de edad. Eso quiere decir que después del nacimiento todavía los pulmones no han completado su desarrollo. Lo van a completar en 8 años después del nacimiento. Y eso ocurre tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. Y para eso, nosotros lo vamos a dividir el desarrollo pulmonar, ¿no es cierto?, en 4 etapas. Muchos autores lo dividen en 3. El desarrollo de los pulmones, repito, empieza en la 5ª semana hasta los 8 años de edad. Y este desarrollo lo vamos a dividir en periodos. 1. El primer periodo pseudoglandular. Ya no escribe bien esto, señorita. Segundo periodo canalicular. Tercer periodo sáculo terminal o sacular. Y cuarto periodo alveolar. El periodo alveolar termina a los 8 años. El periodo pseudoglandular empieza a los 5 meses, 5 semanas. Entonces yo digo, algunos autores dicen que el periodo pseudoglandular empieza en la 5ª semana hasta la 17 semana. Moore, en etapas anteriores, en ediciones anteriores, dice 5 a 17. La última edición dice de las 5 a las 16 semanas. Moore en ediciones anteriores dice desde la 16 hasta la 25 el canalicular. Hoy lo dice de la 16 a la 24 semanas. Vean. O sea, Moore ha variado. Eso no, tenemos más o menos los mismos parámetros. El periodo sacular empieza en la 24 semanas hasta el nacimiento. Y el periodo alveolar empieza en las 32 semanas hasta los 8 años. Y se lo ha dividido así. Primero por la característica que tiene el pulmón, histológica. Y segundo, se lo ha dividido así, por el tipo de vía aérea que van a formar. Entonces le digo,
En el pseudoglandular se van a formar todos los vías aéreas principales, bronquios, nervio. Aquí se van a formar bronquios. Todos los tipos de bronquios que tiene el pulmón. ¿Cuáles son los bronquios que tiene el pulmón? Secundarios, terciarios, y de menor calibre o terminales. Señores, ya les di para que vengan estudiando. Pero aparte de esto, al final de esto, en la semana 16 o 17 y 17, o en la 16, a partir de la 16 empiezan a formarse los bronquiolos terminales. Bronquiolos. O sea, bronquiolos terminales. No bronquios, bronquiolos terminales. ¿Cuál es la diferencia entre un bronquio y un bronquiolo? ¿Cómo? Los bronquiolos no tienen ni cartílago ni músculo. Ni músculo. En cambio, los bronquios pueden tener cartílago y músculo, o solo músculo, aunque no tengan cartílago. Esa es la diferencia. Mire, en este periodo canalicular se van a formar todos los tipos de bronquiolos. ¿Cuántos tipos de bronquiolos hay? Dos. ¿Cuáles son? Terminales. Entonces se van a formar los terminales y los respiratorios. Pero a partir de la semana 24, ya, 24 semanas, empiezan a formarse los sacos alveolares. En el periodo sacular se van a formar sacos alveolares. O también llamados alveolos primitivos. Pero a partir de la 32 semana se van a formar, ¿qué cosa? Alveolos definitivos. Alveolos. Definitivos. ¿Están entendiendo? Y en el periodo alveolar, ¿qué se van a formar? Alveolos definitivos. Entonces, en etapa prenatal se van a formar el 5% de alveolos primitivos, definitivos. Mientras que luego del nacimiento se van a formar el 95% restantes, porque tienen que completar 100. Sí, señor, ¿qué iba a preguntar? sí, en el periodo sacular se dice que es de las 24 semanas del nacimiento, no debería ser solo de 24 a 32. No, señor. Entonces, en Le ese voy a tiempo, explicar por qué. Porque mientras en la base están formando, miren, mientras en la base ya se están formando alveolos, en la cúpula recién están formándose sacos alveolares. ¿Está comprendido? Entonces, esto vale la pena que haya tomado en cuenta. Todas las etapas se superponen. Porque mientras está terminando el periodo pseudoglandular, ya empezó el periodo ¿qué? Canalicular. Ahora, ¿por qué se les llama canalículos? Porque a los bronquiolos también se los llama canalículos. Y por eso lo pusieron. Periodo canalicular. Yo le hubiera puesto periodo bronquiolar. ¿Está comprendido? Porque ahí se van a formar los bronquios. Entonces yo le voy a preguntar los bronquiolos. ¿Cuándo empieza la formación de bronquios? en el En la periodo, semana 16. Ya, en la semana 16. ¿Cuándo empieza la formación de los bronquios? En la semana 5. Entonces, eso ha dado la característica. Lo que dice su compañero, debería ser el saco. No, es que los sacos alveolares se van a empezar a formar en la semana 24 y se mantiene su formación hasta el nacimiento. Y por eso le decimos sacular. ¿Está comprendido? Mientras que los alveolos definitivos, los que tiene el feto ya después del nacimiento, las que tenemos nosotros son los definitivos.
Esos empiezan a formarse en las 22 semanas, pero solo se forma el 5% hasta el nacimiento. Hasta el nacimiento. Luego del nacimiento se forma el resto. Entonces le pregunto, las vías de intercambio del recién nacido están fundamentalmente dadas por ¿cuáles? ¿Por quiénes? Los sacos alveolares y algunos bronquiolos ¿qué? Respiratorios. Entonces, ¿cómo se forma? Mire, yo he descrito aquí todas las vías aéreas pulmonares, porque estamos viendo el desarrollo de los pulmones. ¿Está comprendido? Y entonces el desarrollo de los pulmones se refiere al desarrollo y a la formación de bronquios, de bronquiolos, de sacos alveolares y alveolos, con los diferentes tipos que hay. Bronquios hay de 3 tipos, usted lo dijo. Bronquiolos hay de 2 tipos. Los sacos alveolares y los alveolos. De todos estos que yo he puesto aquí, ¿cuáles son las vías de intercambio? Son los bronquiolos respiratorios, son los sacos alveolares y los alveolos definitivos. Punto. ¿Por qué dijimos, señorita, que estos? Porque, a ver, a usted le pregunté, ¿por qué esos son vías de intercambio? ¿Por qué? ¿Por qué llamamos vías de intercambio? Es que no vino ayer a clase, ese es el problema. Porque tiene que... La membrana alveolo capilar o respiratoria. Repita, ¿por qué? Porque tiene membrana alveolo capilar o respiratoria. Eso significa que el intercambio después del nacimiento, el intercambio se hace, gaseoso se hace a través de ¿qué? De la membrana alveolo capilar o respiratoria. ¿Y cuáles son los componentes? No sé si ayer pusimos los componentes de la membrana alveolo capilar o respiratoria. Sí pusimos, ¿no? 3. Tiene esto, mira. Que ya me escribe esto. Tiene este que es epitelio respiratorio. ¿Ese es cúbico, plano o cilíndrico? ¿Qué es ese? Plano. ¿Qué es ese? Es plano. ¿Es simple o compuesto? Simple, una sola hilera de células. Entonces, el epitelio respiratorio que va a formar la membrana alveolo capilar es un epitelio plano simple. O es un epitelio simple escamoso, cualquiera de los dos. Porque esto también es escamoso. ¿Qué otro elemento tiene? Tiene membrana basal. Tiene membrana basal. Perdón, pongamos de otro color. Esta es la membrana basal, sobre la que asienta el epitelio. Esta es la membrana basal. A través de esta se nutre el epitelio. Y por fuera de eso, tienen endotelio capilar. Entonces aquí pongo una célula endotelial, aquí pongo otra célula endotelial, aquí pongo, vea, este es el capilar. Y aquí encontramos una célula endotelial y aquí encontramos otra célula endotelial con sus prolongaciones citoplasmáticas. Este es un vaso. Y la membrana es esta. Esta es la membrana. Y esa membrana se llama respiratoria. Esa membrana se llama alveolo capilar. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos el alveolo. Este es el alveolo, ¿verdad? Este es un alveolo. Acá habrá otro capilar. Acá habrá otro capilar. Este es el alveolo. Y el alveolo en el adulto está constituido por células de estas. Célula plana, escamosa. ¿Ya? Entonces, el alveolo tiene un epitelio plano escamoso. El del adulto. Tiene membrana basal. Y también está constituido por endotelio. Esto es endotelio, esto es un vaso sanguíneo. Son capilares sanguíneos. Si es recién nacido, aquí hay sangre del recién nacido. Si está en etapa prenatal, esto está lleno de líquido amniótico.
luego del nacimiento. Este está lleno de aire. ¿Está comprendido? Entonces, luego del nacimiento, si esto tiene aire, aquí hay aire. Acá hay sangre. Mire, aquí hay sangre. Aquí hay sangre. Aquí hay sangre. Por favor. En la sangre hay CO2. En el aire hay oxígeno. Entonces, aquí hay oxígeno. Pero aquí hay CO2. Aquí hay CO2. Y aquí hay CO2. Ya me escriben, niños. ¿Quién tiene un marcador azul, por favor? ¿Tiene alguien un marcador azul? Usted se dedica a decirlo. No, siempre es el señor. Entonces, ¿qué pasa? Luego del nacimiento, el oxígeno pasa, vea, el oxígeno pasa acá. Mientras que el CO2 pasa de aquí a acá. ¿Está comprendido? Y por eso esta membrana se llama membrana alveolo, porque este es el alveolo capilar, o membrana respiratoria, porque a través de ella se hace el intercambio. Y por eso el alveolo, o saco alveolar, o bronquiolos respiratorios, son membranas ¿de qué? Son, conductos o vías aéreas de intercambio. Por el intercambio, CO2 por oxígeno. Pero en etapa prenatal, aquí está circulando el líquido amniótico. Luego del nacimiento, aquí hay aire. Pues yo le voy a preguntar, enumere las estructuras histológicas que constituyen la membrana alveolo-capilar. Epitelio simple plano. Epitelio de neumocitos 1. Estos se llaman neumocitos 1, vea. ¿Los células planas? ¿Qué es el neumocito? ¿De qué está formando los neumocitos 1? El epitelio plano simple del aparato respiratorio. ¿Dónde encontramos epitelio plano simple? En los bronquiolos respiratorios, en los sacos alveolares y en los alveolos definitivos. ¿Está entendido? En las otras vías aéreas no existe esto. Existe epitelio cúbico o cilíndrico o estratificado. Vea, existe esto, que también es epitelio respiratorio. Este es epitelio respiratorio, este es epitelio respiratorio, pero este epitelio respiratorio es epitelio respiratorio tipo ¿qué? 1. Este epitelio respiratorio es tipo ¿qué? 2. Y si este se llama neumocito 1, ¿cómo se llamará este? Neumocito 2. ¿Está entendido? La función de estos neumocitos 1 es formar la membrana respiratoria. La función del neumocito 2 es empezar a producir surfactante. Aquí se forma el surfactante. En el citoplasma, mire. En este citoplasma empieza a producir una proteína que es el surfactante. ¿Cuándo empieza a producir surfactante neumocito? A partir de la 20 semana. Para la 24 semanas este surfactante sale de la célula. Sale de la célula. ¿Hacia dónde sale de la célula? Hacia el alveolo. Hacia la vía aérea, no al aire, hacia la vía aérea. Y esa vía aérea está llena de qué? No, de líquido amniótico. Vea, solo porque ve aire. Estamos hablando de 24 semanas, no está afuera el bebé, está adentro, por consiguiente, aquí hay líquido amniótico. Por favor. Yo le dije que no es de aprender de memoria, es cuestión de razonar.
Entonces, esto está lleno de líquido amniótico. Y el surfactante que producen los neumocitos 2 cae y se mezcla con el líquido amniótico. Y este líquido amniótico circula por todas las vías que pusimos ayer. Ayer se lo indiqué. Entra por la boca o por la nariz, llega a la laringe, a la faringe, luego a la laringe, luego a la tráquea, luego a los bronquios y luego a los pulmones. Y da la vuelta. Llega acá y regresa nuevamente. O sea, está circulando en etapa. Gracias a que el feto dentro de la cavidad uterina hace esto. ¿Tiene qué cosa? Movimientos respiratorios que empiezan en la 20 semana y que conforme avanza el embarazo va aumentando esos movimientos respiratorios. Y entonces entra el líquido amniótico, circula. Y vean lo que son los científicos y los médicos y ustedes que tienen que aprender. Ese líquido amniótico se puede extraer y medir la cantidad de surfactante que hay. Y de acuerdo a la cantidad de surfactante, decir, este feto ya está listo para nacer o todavía no debe nacer. Mediante una prueba que se llama prueba de Clemens. Prueba de Clemens, con K. Como suena Clemens. Ya, lo que está escrito en el libro, lo que está ahí, esto es lo que vale. Esto es lo que vale. Aplicar lo que estamos enseñando a la etapa de profesional que usted tiene. ¿Y en qué consiste la prueba de Clemens? ¿Quién sabe? ¿Usted, señor? En la extracción de líquido amniótico. En la extracción de líquido amniótico. No, eso se llama amniocentesis. La prueba de Clemens es una prueba, le digo, para comprobar la cantidad de surfactante que hay. Esa es una prueba de Clemens. Y para eso necesitamos 3 componentes. 4 componentes. 1, 2 tubos de ensayo. Vea, 2 tubos de ensayo. Aquí tenemos un tubo de ensayo de 5 ml y tenemos acá otro tubo de ensayo de 5 ml. ¿Sí sabe lo que es un tubo de ensayo, no es cierto? Sí. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos líquido amniótico. Líquido amniótico. ¿Y cómo se obtiene ese líquido amniótico? ¿Mediante qué? La amniocentesis. Que consiste en introducir una aguja, llegar a la cavidad amniótica y extraer el líquido amniótico. Necesitamos suero fisiológico. Suero fisiológico, vean. Suero fisiológico. Y necesitamos alcohol absoluto. Alcohol. Absoluto. Así se escribe alcohol. Alcohol. Solo uno. Ya. Necesitamos alcohol absoluto. Ahí falta una. ¿Qué? Alcohol. Ya. Alcohol absoluto. ¿Está comprendido? Entonces, en ambos se pone líquido amniótico, vean. Esto se pone en ambos. 1 centímetro, 1 centímetro. 1 cc. 1 cc de líquido amniótico, 1 cc de líquido amniótico. En este se pone 0.5, vean, 0.5 de suero fisiológico. Aquí 0.5 cc. En este no se pone suero fisiológico. Perdón. Sí, en este se pone 1 centímetro de suero fisiológico. Perdón. Y acá como falta 2, aquí tiene 2, aquí falta 2, se pone ¿qué cosa? Alcohol. Alcohol absoluto 0.5. Vean, ¿está comprendido? Y luego, ¿qué se hace? Se tapan los dedos así, vean, suponiendo que estos son
Tubos de ensayo. los tubos, se los coge así y se los bate con 15 segundos, así, tapadito los huecos, con su dedo nomás. Al cabo de 15 segundos se lo deja 15 segundos en reposo. Aquí puede ocurrir luego de eso, puede ocurrir dos cosas: que no haya formado, no se haya formado nada, que siga, se mantenga aquí. Lo único que ocurrió es que se mezclaron, punto. Pero no hay otra cosa más, no hay otro cambio. Eso quiere decir que la cantidad de surfactante no existe, no hay surfactante. Tenemos que volver a repetir esa prueba en 15 días o en 3 semanas. En 3 semanas volvemos a hacer el mismo trabajo: sacar líquido amniótico, mezclar con los elementos que tenemos y volver a batir y dejar en reposo, y luego de 15 segundos observar qué ha pasado. Puede ocurrir que en uno de estos se haya hecho burbujas y en el otro nada. Eso quiere decir que ya hay surfactante, pero que la cantidad de surfactante no es suficiente para que el niño pueda, al nacer, pueda respirar normalmente. ¿Está comprendido? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar otros 15 días o 3 semanas más y volver a sacar líquido amniótico y volver a repetir hasta que nos dé que en ambos tubos, en la superficie exista ¿qué cosa? Burbujas. ¿Está comprendido? Sí. O sea, haya una solución que dice su compañero espumosa. Entonces, eso quiere decir que en los pulmones, en este líquido amniótico, la cantidad ya es suficiente para que el bebé pueda nacer. En ese momento usted le puede inducir el parto o hacer una cesárea para que nazca. ¿Están entendidos, señores? Miren, esa es la prueba de Kremer. Y eso, como profesionales de la obstetricia, ustedes con una ecografía pueden hacer ese trabajo. Eso se hace en la maternidad. Se hace en la maternidad cuando ecográficamente no están todavía de acuerdo de que el niño está término. Hoy en la actualidad se ha descartado un poco esto, que es una prueba muy segura, es más que la ecografía. Porque eso significa que si hay cantidad suficiente de surfactante, el niño al nacer puede respirar. 4 cosas se necesita para que el bebé pueda respirar normalmente. Una, La membrana. cantidad suficiente de surfactante, primerito. Movimiento Porque respiratorio. esa es la principal causa de dificultad respiratoria en prematuros. En prematuros. ¿Por qué le estoy diciendo? Que si no había burbujas había que esperar, porque estaba muy prematuro. Y si ya apareció un poquito de burbujas, hay que esperar, porque todavía es prematuro. Y cuando aparecen las burbujas quiere decir que ya llegó a una etapa que pueden hacer. Puede estar prematuro todavía, pero la cantidad de surfactante ya es suficiente. ¿Está entendido, por favor? Sí. Mire. ¿Qué más necesitamos? Movimientos respiratorios. Movimientos respiratorios. Porque un feto puede estar a término, tener 40 semanas de gestación, pero si nace deprimido, no puede respirar porque ha tenido sufrimiento, ¿qué tal? Se muere. Entonces la reanimación del recién nacido apenas nace. ¿En qué consistirá la reanimación? ¿Hacerle qué? Que respire, punto. Eso es la reanimación del recién nacido. Claro, porque aunque usted le abrigue, si no respira está muerto. Está muerto. Por eso la mamá cuando pare, cuando da luz, no se llama luz, sino cuando pare, cuando ha tenido su parto, lo que espera es oírle llorar a su bebé. Porque el llanto es sinónimo de ¿qué? Está ahí. De respiración. Porque para llorar tiene que respirar.
Entonces la mamá, ¿por qué mi hijo no llora? Eso es lo que le preocupa, que llore. Vea, el instinto, que llore. ¿Está comprendido? Vea, sin haber venido a la escuela de obstetricia todavía la mamá. Sabe que su niño al nacer tiene que llorar, tiene que respirar. Aunque no coma. Porque luego le podemos poner una sonda nasogástrica y alimentarlo, etcétera, etcétera. Pero si nace y no respira, muere. Entonces, vea, lo que tiene que hacer es respirar. Pues para respirar necesita, es importante, necesita movimientos respiratorios, necesita haber completado el desarrollo pulmonar, que por lo menos tenga membrana respiratoria y tenga capilares, su pulmón. Que haya desarrollado las vías aéreas, que haya desarrollado capilares, que haya desarrollado membrana respiratoria. Bien, ahí quedamos, por favor, vea, quedamos en eso. No podemos avanzar. Ir a estudiar.